Crímenes de mujeres. Capítulo titulado Niña Modelo por Cristina Norton. ¿Cómo me cuesta fingir que no me saca de casillas el paso lento intencional con que cruza el corredor para dar la orden de abrir la última puerta? Fue ella, la jefa de la sección donde me pusieron, la que me acortó el apellido diciendo que no hacía falta usar nombre de avenida. Desde ese día, entre estas paredes miserables me empezaron a llamar Manuela Rodríguez, como si por el solo hecho de estar aquí se le hubieran caído palabras a mi apellido compuesto que yo, al igual que todos los descendientes del conquistador, usábamos con tanto orgullo. Desde que nací me decían Manuelita, aun cuando terminé de crecer y medía 1,80 m, no solo para distinguirme de mi madre, como también de las otras dos Manuelas vivas en ese entonces, mi abuela y mi bisabuela. El nombre, más que un distintivo de nuestra ilustre familia, parecía la venganza de cada mujer que había tenido que usarlo contra su voluntad, como si fuera un precioso legado que recibieron juntamente con el soplo de la vida. El seco y vulgar Manuela Rodríguez es la única manera de que las carceleras encontraron para humillarme, y al oírlas, aunque trato de no mover ni un músculo de la cara para que no noten que me hieren, no puedo reprimir que un poco de bilis suba hasta mi garganta. Me da asco verlas pasar dentro de los uniformes grises, con el pelo grasoso, asomando debajo de las gorras como si hicieran parte de una máscara hedionda. Las bocas secas, los corazones muertos, los sexos olvidados por los hombres, los ojos vidriosos o agurrientos, porque me odian o me desean. Menos mal que nunca se atrevieron a tocarme, ni a ensuciar mi cuerpo con sus caricias inmundas, ni a pegarme. A veces me despierto en medio de la noche con los quejidos lascivos de una cópula que me asusta o con los gritos de dolor de alguna infeliz que se quiso hacerla fuerte o trató de escaparse. Pero yo soy intocable. Aunque nunca me declaré culpable, me dieron 26 años de cárcel. Los abogados de la acusación decían que tenían pruebas, consiguieron testigos y amenazaron con multas y sanciones a los que tuvieran la veleidad de dejarse convencer por mi familia de que no atestiguaran contra mí. Mi integridad no se la debo solamente a mis hermanos. Sé que aunque me pusieron el apodo de venenosa, acá me tienen miedo y como nunca hablo con nadie, porque mi orgullo es más fuerte que las ganas de desahogar mis penas, pude convencerlas de que soy fría como el hielo y más mortífera que una yarará. Necesité 10 años para ganarme este estatuto. La educación severa que me dio mi padre, que vio en mí su primer fracaso, me ayudó a enmascarar las angustias y a contener las lágrimas. Él soñaba con tener una niña y yo nací después de 4 varones. Me parecía tanto a mis hermanos que mi madre y mi padre, al entrar al cuarto para conocerme, se puso blanco y me arrancó los pañales para ver con sus propios ojos si no le habían mentido. En una noche de confidencias, mi última niñera me contó que las mucamas juraban que desde ese día nunca más habían encontrado algún rastro de contacto sexual entre mis padres y por eso mamá se le había marchitado la piel. La alusión a que mis padres pudieron rebajarse a hacer lo mismo que los animales me produjo una rabia tan grande que le puse veneno para las cucarachas, el único que encontré en la cocina, en la copita de anís que se tomaba a escondidas antes de acostarse. La mandaron a enterrar en la fosa común del cementerio sin más trámites que un papel firmado por mi padre diciendo que había fallecido de muerte natural. Si la memoria no me falla, fue a partir de ese momento que él empezó a tratarme con más severidad. Despidió a todas mis profesoras y me inscribió en un colegio de señoritas, porque en ese entonces todavía conservaba la ilusión de poder transformarme en una niña modelo. No sé si sospechó de mí, pero me preguntó horrorizado cómo la niñera había aparecido muerta en medio de un vómito negro sin que yo me diera cuenta, si debía haber sufrido horrores. Le contesté que estaba jugando con unas cartas viejas y me había quedado dormida. Sabiendo lo capaz de castigar a un hijo con más rigidez
que a un desconocido, me juré a mí misma que mientras él viviera nunca iba a volver a dejarme a llevar por mis impulsos. El primer día de clases, al hacernos formar una fila para oír los aburridos discursos de la madre superior y de algunas profesoras, leí en la mirada de mi padre la desilusión de ver que no solo me ponían en el último lugar, sino además le llevaba 2 cabezas a la pelirroja pierna larga que tenía delante. Pero lo que más me dolió fue cuando sus ojos buscaron insistentemente algún tesoro escondido en la tierra del patio para olvidarse de mi existencia, mientras las risitas infames de las pigmeas de mi clase se contagiaban a las otras filas. En esa hora de calor, transpirando bajo una blusa demasiado ajustada y una pollera de lana llena de tablitas que me hacía sentir ridícula, aprendí a odiar. Detestaba a las chicas que mi madre no podía ver pasar sin dar un suspiro, como si el sueño de una figura femenina donde podía reflejarse fuese algo que le habían prohibido, y también a las que mi padre insistía para que invitase a la casa los fines de semana o durante las vacaciones de verano, en que tenía que llevar 2 de cada vez, al campo, a la playa y a la montaña, teniendo que aguantar sus juegos de cacerolitas y platitos en vez de correr y subir a los árboles con mis hermanos. Solo una vez perdí la paciencia mientras trataba de enseñarle a una de mis invitadas cómo se rompían los piñones con una piedra, y ella se puso a llorar porque se le había ensuciado el vestido y tenía las manos pegajosas. Sus cachetes redondos y colorados por el sol relucían con las lágrimas, causándome una fascinación inexplicable. En el momento que abrió la boca para gritar su infelicidad, un impulso que no pude reprimir me empujó a morderle la mejilla con toda mi fuerza, y solo pude largarla cuando sentí el asco del gusto de la sangre. Yo oí que la cocinera lo llamaba histéricamente mi padre. Pasé el resto del verano en penitencia, lo que no me hubiera importado si además de sacarme las amigas me dejasen jugar con mis hermanos. Me prohibieron todas las salidas y solo podía andar de la casa al comedor y del pasillo al cuarto. 2 meses mirando por la ventana. ¿Cómo no iba a odiar a todas las chicas que mi padre me obligaba a invitar para que me sirvieran de ejemplo? Pobre mamá, sufría. Callada, claro, que nunca se hubiera animado a contradecir los métodos de su marido, aunque él nos matase a palos. Intentó explicarme 100 veces que si yo fuera dócil y frágil, él me trataría con guantes de seda. Ella me quería con el mismo amor que sus hijos, pero la oí varias veces quejarse a las amigas. Desde que tuve 2 años me consideró una causa perdida, un marimacho. Pero papá se obstinaba a transformarme en una señorita aunque le costara la vida, y le costó. Un día en el que se preparaba para pegarme con un cinturón porque yo no me quería poner un vestido de organdí que él me había traído de París, y yo me estiraba los rulos que me había hecho con rizadores calientes para que lucieran bien en mi fiesta de 15 años, el brazo se le encogió antes de caer sobre mi espalda y se desplomó en el suelo con todo el peso de sus 90 kilos. Lo pudieron levantar penosamente entre los 4 hombres de la funeraria para vestirlo con su traje oscuro y ponerlo en el cajón. Aunque en casa nadie me lo dijo, sentí que todos me culpaban de su muerte. Pero yo no había movido ni una mano para protegerme, nada, no había hecho nada, ni siquiera se le había deseado esa muerte, pero la tomé como una sabia resolución del cielo que se había apiadado de mi sufrimiento. Ni mis hermanos hubieran comprendido que no podía tolerar la humillación de tener que usar en mi cumpleaños un ridículo vestido de organdí. Y después, mi tía ¿no decía que mi padre se había ganado el cielo con todo lo que había soportado? Tantas veces lo repitió mirándome de soslayo que acabé por creer que era cierto y me alegré por él. Se debía sentir feliz rodeado de ángeles lechosos con bucles rubios y cuerpos asexuados. Mi madre, que lo lloró menos de lo imaginable, se acostumbró muy rápido a vivir sin marido y se dedicó a hacer todo lo que no había podido en sus años de mujer casada.
Volvió a ver a las amigas de infancia, aquellas a las que mi padre prefería ignorar porque le hacían recordar que su mujer no provenía de una familia de 2 apellidos. Se reunían varias veces por semana para ir a escuchar conferencias, visitar galerías, oír algún concierto, y delegó el mando de la casa a una gobernanta y la administración de los bienes a mi hermano mayor. Entonces, a mí se me ocurrió que, siendo la única mujer de nuestra familia, tenía la obligación de comportarme como le hubiera gustado a mi padre. Me teñí el pelo de rubio, dejé de hacer deporte, engordé algunos kilos y le pedí a las que él hubiera querido que fuesen mis amigas que me acompañaran a comprar ropa. Así me aconsejaban lo que debía usar para ser como ellas, o sea, como mi padre quería que fuera. Espero que él se haya dado cuenta de mi transformación antes de mi madre, que tardó 5 meses en exclamar: «Manuelita, te pintaste el pelo». La verdad es que nos habíamos acostumbrado todos a tener una madre distraída, o como dicen ahora, una madre ausente. Cada uno cumplía sus deberes con más empeño que antes porque sabíamos que nadie nos obligaba a nada, a no ser nosotros mismos. Nos pusimos tan exigentes que la casa parecía deshabitada por la falta de ruidos y el orden reinante. Donde antes hubo siempre barullo y cosas tiradas por los cuartos y las salas. Decidí no seguir ninguna carrera universitaria, porque ya no tenía quien me lo prohibiera y lógicamente ni me di el trabajo de terminar el bachillerato. Me dediqué a la repostería y a hacer verdaderas esculturas con flores y ramas secas que distribuía por todas las mesas y rincones. Mis tortas tuvieron tanto éxito que me propuse invitar a mis antiguas compañeras del colegio a tomar el té, una vez por semana, siempre en grupos de 6, mi número favorito, diciéndoles que lo consideraba ideal para poder charlar sentadas alrededor de la mesa redonda. Éramos casi siempre las mismas, entonces les propuse que trajeran amigas, así variábamos los temas, ya que se repetían todos los miércoles con pocas diferencias y yo me empezaba a hartar de oír siempre lo mismo. Tuve la suerte o la desgracia de nacer con un olfato de embarazada y desde muy chica las lavanderas me pedían que oliese las medias y las camisas antes de guardarlas en los roperos para evitar que tanto mi padre como mis hermanos las tiraran al suelo y las pisaran, como hacían cada vez que algo no estaba impecablemente planchado o si la mucama se atrevía a poner en su cajón algo que no les pertenecía. Yo cobraba esos servicios y me los pagaban bien caros, no en dinero, claro, sino en silencio. Cuanto mayor era el miedo de que las echara, más subía la parada y harta de saber que además de serles útil por mi olfato, trataban de ser cómplices mías porque el envenenamiento de mi niñera seguía vivo en la memoria del personal doméstico, aún después de haber sustituido el veneno por las ratoneras y de fingir que era normal que en la cocina se pasearan las cucharas en pleno día. Sabía que contaba con la discreción de todas para poner mi plan en práctica, porque no fue un accidente ni un acto de locura, ni siquiera una venganza. Había decidido eliminar a mis compañeras de colegio, no a todas, apenas a las que mi padre hubiera querido que yo imitase. A nadie le llamó la atención el frasquito marrón que sacaba de mi bolsillo sin disimulo, ni las gotas contadas con la aplicación de una enfermera que usaba en una porción de la receta de masitas de chocolate, las únicas que yo no podía comer porque me llenaba de granitos. Lo que más me costó fue que la víctima elegida para ese día se sirviera únicamente las que estaban marcadas y hacerlas desaparecer de la mesa antes de que alguna de mis otras invitadas se la comiera, porque siempre me contuve de matarlas a todas de una vez como había planeado inicialmente. Tampoco a nadie le llamó la atención que mis amigas se murieran después de haber venido a tomar el té en casa, ni a los de mi familia, porque a mis ex compañeras de colegio no se les pasaba por la cabeza que pudiera haber algo raro en mis reuniones. Estaban tan orgullosas de tener el privilegio de hacer parte de un grupo tan selecto. Nunca supe cómo aparecieron 2 policías con un nombre de tribunales, ni por qué mis hermanos no se opusieron a que me llevaran, alegando que ya era mayor de edad y que no me preocupara.
No me preocupé, sabiendo que los abogados de acusación no iban a conseguir pruebas y que en casa nadie iba a animar a abrir la boca para acusarme. Por eso no pude entender cómo me llevaron presa y no me soltaron hasta este momento. Después de oír la sentencia, mi madre se murió de disgusto y mis hermanos se fueron a vivir a otro país. En todos estos años nunca recibí una carta. Sé que nadie me espera a la salida, que conservaron mi casa intacta y voy a recibir todos los meses lo suficiente para que no me falte nada, según la última voluntad de la señora Manuela Rodríguez de la Sierra. La idiota de la directora de la cárcel se refirió a ella por el nombre y apellido, y lo dijo como si fuera impensable que yo tuviera madre. Finalmente da la orden de que se abra la puerta de salida. Camino hacia la vereda y pongo 2 dedos en la boca para silbarle un taxi. No me despedí de nadie, ni miro hacia atrás. Nada me obliga a portarme como si fuera una niña modelo.